el desarrollo, ¿qué dijera yo? La transformación de su materia prima puede dar procesos sumamente complicados, muy complicados. Imagínense el uso de insecticidas. Imaginemos, por ejemplo, también en la agricultura, ¿verdad? Que el uso de insecticidas es sumamente complicado. Nosotros hemos hablado de las plantaciones, hemos hablado de la palma africana, hemos hablado del café, del cardamomo, del algodón, tanto producto que nosotros exportamos y nos sentimos orgullosos como guatemaltecos. Pero lo más importante es de que tengamos una inspección general de trabajo sumamente calificada, especialmente en la agricultura, que nos pueda garantizar que se están cumpliendo no solo los derechos laborales en sí, sino también los derechos referentes a la previsión social en cuanto a los trabajadores. Luego el artículo 10. Veamos, este es importante porque este es un requisito que debe tener cada Estado miembro. ¿Será que en Guatemala son suficientes los inspectores que hay actualmente? Bueno, existe una norma internacional que nos obliga a que hemos de tener inspectores que nos cubran precisamente un sinnúmero de establecimientos. Sin embargo, creo que falta todavía la voluntad política. El Ministerio de Trabajo, pues, es uno de los que menor, no es que el menor tiene, uno de los que menor presupuesto tiene actualmente. Y, por supuesto, incrementarlo no significa para que el señor ministro o la autoridad competente, pues, busque en qué gastar, por así decirlo, el presupuesto. Yo creo que el presupuesto para fortalecer la productividad en Guatemala es fortalecer la Inspección General de Trabajo. ¿Por qué la productividad? Porque yo creo que un trabajador a quien se le cumplan con todos sus derechos va a tener un rendimiento mayor y eso va a garantizar mayor ganancia para el patrono y, por supuesto, mejor desarrollo para nuestro país. Vamos al artículo 10, por favor. Artículo 10. El número de inspectores del trabajo será suficiente para garantizar el desempeño efectivo de las funciones del servicio de inspección y se determinará teniendo debidamente en... ¿Sí? No, ahí dejémoslo nada más. La idea es de que dice que el número de inspectores de trabajo será suficiente para garantizar el desempeño de las funciones del servicio de inspección. Sabemos que en Guatemala eso es imposible, ¿va? Lo hemos hablado con ustedes, muchas veces se ponen denuncias, nunca denuncias verbales, denuncias que se ponen directamente y vemos de que no se cumple muchas veces, precisamente porque la cantidad de inspectores no cubre, pero ni siquiera un mínimo en Guatemala. Sin embargo, tenemos un convenio y lo ratificamos donde aseguramos que para el desempeño, para el desarrollo, para la efectividad de la Inspección General de Trabajo se van a tener el número de inspectores adecuados para que cumplan sus funciones. Veamos qué dice el artículo 12. Artículo 12. Los inspectores de trabajo... Solo permíteme, Yosemite, solo yo creo que hay que quieren ingresar. Ahí estamos, Dios. Gracias. Ok. Artículo 12. Los inspectores del trabajo que acrediten debidamente su identidad estarán para entrar libremente y sin previa notificación a cualquier hora del día o de la noche en todo establecimiento sujeto a inspección. Inciso B. Para entrar de día en cualquier lugar cuando tenga un motivo razonable para suponer que está sujeto a inspección. Y inciso C. Para proceder a cualquier prueba, investigación o examen que considere necesario para cerciorarse de que las disposiciones legales se observan estrictamente y en particular. Para interrogar solos o ante testigos al empleador o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales. Sigamos. ¿Dónde me quedé? Segundo, para exigir la presentación de libros. Gracias, Lee.
para exigir la presentación de libros, registros u otros documentos que la legislación nacional relativa a las condiciones de trabajo ordene llevar a fin de comprobar que están de conformidad con las disposiciones legales y para obtener copias o extractos de los mismos. Para requerir la colocación de los avisos que exijan las disposiciones legales, para tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o manipulados en el establecimiento con el propósito de analizarlos, siempre que se notifique al empleador o a su representante que las sustancias o los materiales han sido tomados o sacados con dicho propósito. Al efectuar una visita de inspección, el inspector deberá notificar su presencia al empleador o a su representante, a menos que considere que dicha notificación puede perjudicar el éxito de sus funciones. Imagínense pues las potestades que tienen, los derechos que tienen. Sin embargo, que no nos olvidemos que también los inspectores tienen obligaciones, tienen responsabilidades. Por ejemplo, imaginémonos cuando puedan ingresar a la industria, al comercio, a la agricultura, a la minería, a cualquier rubro que ellos puedan ingresar, posiblemente en el desempeño de sus funciones ellos tengan que conocer secretos comerciales, ¿sí? Secretos de fabricación, todos esos secretos. Eso ellos deben de mantener precisamente ese aspecto confidencial durante estén en sus cargos y aun cuando dejen el cargo, porque de lo contrario van a tener responsabilidades civiles y penales precisamente que ellos puedan comentar o puedan ellos precisamente trasladar información que es exactamente de la empresa, que es parte de su desarrollo, que es parte de sus fórmulas que se tienen, pero ya se imaginen llegar a manos de la competencia, pues eso también tiene provisiones en responsabilidad de los inspectores. Vamos al artículo número 13. Solo que está subrayado, por favor, Jocelyn. Muy bien, licenciado. Artículo 13. Los inspectores del trabajo estarán facultados para tomar medidas a fin de que se eliminen los defectos observados en la instalación, en el montaje o en los métodos de trabajo que, según ellos, constituyan razonablemente un peligro para la salud o seguridad de los trabajadores. O sea, sus decisiones inmediatas que pueden tomar, ¿va? Entonces, estamos ahí. Veamos hoy el artículo número 15. Solo lo subrayado, por favor, Jocelyn. Ok, artículo 15. Inciso B. Los inspectores del trabajo estarán obligados, so pena. Sí, así dice. So pena de sufrir sanciones o medidas disciplinarias apropiadas a no revelar, aún después de haber dejado el servicio, los secretos comerciales o de fabricación o los métodos de producción de que puedan haber tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones. Inciso C. Los inspectores del trabajo deberán considerar absolutamente confidencial el origen de cualquier queja que les dé a conocer un defecto o una infracción de las disposiciones legales y no manifestarán al empleador o a su representante que la visita de inspección se ha efectuado por haberse recibido dicha queja. Bueno, eso es importante, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno hace las llamadas anónimas o uno hace una denuncia, precisamente debe de ser responsabilidad, obligación del inspector no revelar el nombre precisamente para evitar las represalias del patrón. Es una provisión que ellos tienen y deben de respetar precisamente el aspecto confidencial de una denuncia cuando se está violentando una norma en materia laboral. Bueno, vamos a ver quién más está por ahí que nos ayude. ¿Quién más nos quiere ayudar? Ya, licenciado. Luis, vamos a ver, Luis. Artículo 20. La Autoridad Central de Inspección Públicas, un informe anual de carácter general sobre la labor de los servicios de inspección que estén bajo su control. 2. Estos informes se publicarán dentro de un plazo razonable que en ningún caso
podrá exceder de 12 meses de la terminación del año a que se refiere. 3. Se remitirán copias de los informes anuales al director general de la Oficina Internacional de Trabajo dentro de un periodo razonable después de su publicación, que en ningún caso podrá exceder de 3 meses. Bueno, de conformidad con este convenio ratificado por Guatemala en el artículo 21 y 20 y 21, el Ministerio de Trabajo debe de reportar anualmente. Cuando ustedes quieren saber qué hizo la Inspección General de Trabajo un año, basta con que ingresen a la página del Ministerio y por mandato legal tienen la obligación de enviar precisamente este informe al director general de la Oficina Internacional del Trabajo. Entonces, por favor, cuando ustedes quieren ver qué fue lo que efectuó en todas sus funciones, qué fue lo que desarrolló, quieren ver datos estadísticos, todos los años van a encontrar ustedes en la página precisamente este informe. Adicionalmente está el informe de labores que ejecutó el Ministerio, donde va a ver todas las dependencias. Pero este se refiere única y exclusivamente a la inspección. Este informe debe de enviarse por mandato legal, o sea, no lo pueden omitirlo, ¿eh? Aún con lo de la pandemia, quiero decirles que sí se envió este año, lo que sucedió en el 2020, que fue importante todo lo relativo a la pandemia. Este informe, por ejemplo, debe contener, dentro de otras cosas, yo puse aquí lo más importante: estadística de los establecimientos sujetos a inspección y número de trabajadores empleados en dichos establecimientos. Imagínense, tenemos que estar enviando nosotros, por ejemplo, o la inspección, la estadística de los establecimientos, cuántos establecimientos hay inscritos en Guatemala, cuántas empresas hay inscritas en Guatemala, cuánto patrono individual hay inscrito en Guatemala. Precisamente debe enviarse, debe contener ese informe, ¿va? Luego, y más o menos el número de trabajadores. Estadística de visitas de inspección. Vean qué interesante. Y no llevar a cabo 6 visitas, pues podemos ser también cuestionados a la hora de las conferencias internacionales por no tener ese cuidado de ejecutar visitas. Por eso hay una sección de la Inspección General de Trabajo que se llama visitaduría. Estadísticas de infracciones cometidas y las sanciones impuestas. Estadísticas de accidentes de trabajo y estadísticas de enfermedades profesionales. Estas actualmente creo que las lleva otra dependencia del Ministerio, sin embargo, se las traslada a la Inspección General de Trabajo porque debe rendir en ese informe anual al director general de la Oficina Internacional del Trabajo todos estos requerimientos que, conformidad por mandato legal, deben de incorporarse. Luego tenemos la expresión, el número 27, que dice disposiciones legales. Además de la legislación, que esto incluiría pues todas las disposiciones legales, los laudos arbitrales. Los laudos arbitrales también se llaman sentencias arbitrales. Los contratos colectivos, los convenios colectivos, los pactos colectivos, los reglamentos interiores, todas las disposiciones en materia laboral que les sean aplicables a determinada empresa, por favor hay que tenerlas en consideración, porque todo eso se consideran disposiciones legales, o sea, parte de la legislación laboral en Guatemala. Bueno, luego vamos a ver el 129. Entonces, para el efecto, el 129 se refiere, es lo mismo de la inspección, solo que relacionado a la agricultura. Vamos a ver, Luis, el artículo número 1, por favor, Luis López. Licenciado, buenas tardes. Sí, Sergio. Una consulta, si nosotros, o sea, lo que mandan es un informe o copia de los documentos a las oficinas internacionales. No, un informe. Un informe. Un informe. Interesante. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que, por supuesto, yo no sé si te recuerdas que uno de los convenios que vimos, no terminamos de ver porque por el tiempo, pero si ustedes son cuidadosos, si ven el informe de labores del Ministerio, en uno de los convenios, por ejemplo, le reclamaron, escuchen, cuestionaron a Guatemala, a los delegados de la intervención de la conferencia internacional, y le dijeron que Guatemala estaba violentando derechos del sindicalismo. ¿Por qué? Porque había mucho dirigente sindical que había fallecido y que se estaban poniendo muchas dificultades para instituir sindicatos. Y les quiero decir que en esa conferencia cuestionaron a Guatemala y que dieron una explicación por qué estaba limitando la libertad sindical
a través de esas prácticas. O sea, sí tiene consecuencias. Por ejemplo, el asunto, por ejemplo, de esto es de que yo siento que no va acorde y que no hemos tenido nosotros una manifestación como tal a nivel de Relación Internacional del Trabajo, porque si se dieron cuenta, fíjense, pues tenemos que reportar nosotros cuántas empresas podrían estar sujetas a fiscalización en Guatemala, más o menos qué número de empleados afectarían esas empresas, y también tenemos que ver cuántos inspectores tenemos. Y por supuesto, hay una norma en el 81 donde dice que nosotros tenemos que tener inspectores de acuerdo al número de empresas para poder cumplir nuestro cometido como Inspección General de Trabajo. Entonces, si se dan cuenta, todos esos aspectos no los cubrimos, porque al final de cuentas, la cantidad de inspectores que actualmente hay en Guatemala, pues es tan mínimo que no va a cubrir necesariamente casi ningún tipo de... Cubre lo más elemental, pues, pero no va a cubrir la totalidad de empresas, o por lo menos un buen porcentaje de empresas. Y, por supuesto, si tuviéramos una buena Inspección General de Trabajo, les garantizo que la productividad en Guatemala sería mejor. ¿Por qué? Un trabajador exigiéndole los derechos al patrono y un patrono dispuesto a cumplir con las obligaciones laborales hacia sus trabajadores, vamos a estar en una armonía, un principio de armonía, y eso va a causar productividad, va a producir mejor ganancia para el patrono. Lo que pasa es de que muchas veces, por naturaleza, el ser humano a veces quiere tener ganancia en perjuicio del patrimonio de otro. Entonces yo veo de que lo que falta es una voluntad política. Con estos convenios yo creo que Guatemala, si realmente tratara de cumplirlos, avanzaríamos muchísimo, no solo en materia laboral, sino como empresa, como Guatemala, en cuanto a la productividad, desarrollo nacional. Veamos entonces hoy... Mire, una duda. ¿Por qué es que no se abren más plazas para inspectores? El criterio del ministerio es de que, acuérdate que es uno de los ministerios que no es el que menor presupuesto tiene, pero uno de los que menor presupuesto tiene. El problema es de que, imagínate, no se trata de incrementarle el presupuesto, se trata que si se le va a incrementar el presupuesto, vaya dirigido directamente a crear nuevas plazas para inspectores generales. Que si te diste cuenta, para ser inspectores generales, debería tenerse un perfil muy atinado, un perfil, yo te digo, muy especial, porque vas a conocer de todo. Un inspector no únicamente te va a revisar si te cancelaron tus prestaciones, si te pagaron tu bonificación anual para el sector público-privado, si te pagaron tu aguinaldo. Eso es lo elemental. Pero ya te imaginas cuando tenés que ver la parte de salud y seguridad ocupacional, eso ya es sumamente complicado. Por eso aunque tiene la ventaja que pueden solicitar ayuda, como lo estábamos viendo en el artículo anterior, ¿verdad? Claro, pero lo ideal es que por lo menos en lo más elemental de todo esto, el inspector hay que formarlo. Imagínate, Dani, lo que dice estos convenios que le dimos lectura, esa estabilidad, imagínate una norma internacional que es legislación de Guatemala que está ratificada, te garantiza la estabilidad laboral como inspector. Nosotros lo vemos que está garantizado porque es 011, no, te lo garantiza una norma internacional, que ni aún en cambio de gobierno deberían despedir ningún inspector de trabajo. Claro, por supuesto, salvo la falta que merite el despido, pero por cuestiones políticas los inspectores no pueden ser despedidos. Un cambio de gobierno, que alguien diga, bueno, hoy resulta que pues ahí hay, ¿qué? 300 plazas de inspectores, yo las necesito, los voy a despedir, eso no lo permitiría. Ese sería un problema serio para Guatemala, porque yo te garantizo que interviene la Organización Internacional del Trabajo y nos obligaría a reinstalarlos porque hay una norma internacional que es aplicable en Guatemala, que es la legislación guatemalteca, porque está ratificado, que garantiza ese derecho y la movilidad. Otra cosa que también pienso yo que se podría hacer, o sea, si Guatemala no hubiera tanta corrupción y hiciera bien las cosas, bueno, es tal vez como lo que hacen con los jueces, abrir una escuela de estudios judiciales, solo que esta sería una escuela de estudios directamente encaminado para un inspector, ¿verdad? Porque pienso que hacer eso mejoraría, como usted lo dice, el desempeño del país en ese aspecto. Imagínate lo que estás indicando, eso sería lo ideal, ¿va? Imagínate crear
la escuela de capacitación para inspectores como la tiene el organismo judicial, para jueces de paz, para jueces de instancia, aún para el personal administrativo, el tribunal o el personal que trabaja en tribunales. Ahorita que hay cursos para oficiales, para secretarios de juzgados. Hasta el de inducción imagínate, posiblemente inducción tengamos acá, pero me parece muy atinada, ya te digo, que se lograra crear la escuela y que los inspectores, yo diría que, fíjate que, pero lo que falta para mí siempre ha sido voluntad política, ¿viste? Porque presupuesto de una u otra manera, acuérdate que aún viene ayuda internacional, tantas cosas que se pueden hacer. La voluntad política. Yo diría que también, yo agregaría para lo que estás indicando, que el ministro de Trabajo y los viceministros deberían ser de carrera, que debería haber una carrera administrativa dentro del Ministerio de Trabajo, donde no el ministro no lo estemos cambiando, porque mira, pues el ministro representa intereses, eso es definitivo. Ya te imaginas vos un ministro que no vaya totalmente a favor de la clase trabajadora o que le exige el cumplimiento total a todos los empresarios en Guatemala o a todos los patronos en Guatemala. Yo te garantizo que hay presión de los sectores esos para que lo destituyan de forma inmediata. Por ejemplo, en la agricultura y en el café, ¿te recuerdas que hemos discutido nosotros aquel tema de aquel documental de aquel británico, periodista británico, en que indica que en Guatemala se están utilizando niños en la caficultura, en el café? Y bueno, Guatemala dice no es cierto, son cuestiones de tipo mercadológico, que las empresas transnacionales se discuten esto y que no sé qué, y para efecto se nombró una comisión. Pero dime, Dani, este es el momento donde no hemos escuchado nosotros que esa comisión diga se revisaron, o se comprobó, o se verificó, se visitó las empresas y logró demostrar esto. Es más, veamos qué es el término ahorita. Luis, no estabas ayudando, ¿va? Solo vamos a ver que Luis termine aquí, ¿eh? Luis, el artículo 1. Así es, artículo 1. 1. A los fines del presente convenio, la expresión empresa agrícola significa las empresas o partes de empresas que no se dedican a cultivos, crías de ganado, silvicultura, horticultura, transformación primaria de productos agrícolas por el mismo producto o cualquier otra forma de actividad agrícola. Bueno, ahí Luis haciendo un gran esfuerzo. Se borró un poquito las letras, sí. Va. ¿Estás en celular, Luis? No. Está en la compu, pero la letra está muy pequeña. Míramela ahí. Bueno, la definición que dice ahí nos hizo favor de leer. Vean, las empresas o partes de las empresas que se dedican a cultivos, cría de ganado, silvicultura, horticultura, transformación primaria de productos agrícolas por el mismo productor o cualquier otra forma de actividad agrícola. Esa es la expresión agrícola. Estamos hablando de la inspección. Significa que nuestros inspectores los tenemos que tener formados para precisamente ver estos aspectos, y si no, como dice Dani, pueden ellos también tener el aval o tener el apoyo de peritos especializados. El asunto, Dani, es de que, por supuesto, hay que hacer convenios con todas las empresas, el Ministerio de Agricultura, con todas las dependencias, todos los ministerios del Estado, y también con parte si no la iniciativa privada, sino con los colegios profesionales. Precisamente porque si te estás hablando ahí, imagínate, no solo vas a revisar la parte en sí de la prestación del servicio, sino imagínate ya cuando tengas que incluirte en aspectos técnicos, por ejemplo, aspectos científicos, en cultivos, en la cría de ganado, en la silvicultura, horticultura, transformación primaria. Todo eso va a requerir cierta calidad, cierto profesionalismo para conocer esto bien. Pero yo solo quiero hacer énfasis a la transformación primaria de productos agrícolas por el mismo productor. Vean, en algunos países de América Latina ellos consideran que, por ejemplo, las empresas, o sea, las instituciones forestales, las empresas forestales,
Para ellos, las empresas forestales que se dedican estrictamente al negocio de la madera, para ellos no se consideran empresas agrícolas. ¿Por qué? Porque ellos dicen de que si están sembrando pino para luego cortarlo y poderlo comercializar, deja de ser una empresa agrícola, porque se transforma en una empresa industrial, porque precisamente toda la producción que ellos tienen no va a significar nada agrícola, sino que ya tienen una actividad comercial preestablecida, predeterminada. Entonces, es valioso, por ejemplo, les digo, que en Guatemala tengamos por lo menos, no tenemos la cantidad de inspectores, pues tengamos una legislación apropiada. Pero ¿qué sabemos nosotros en materia, por ejemplo, agrícola? Algunos convenios que nos dan unas definiciones de lo que son las plantaciones. Aquí pues vemos la palma africana, vemos el cardamomo, vemos el algodón, ver tanto producto, el café, tanto producto que puede haber, que a nosotros es un orgullo para nosotros. Sin embargo, ¿cuántos artículos tenemos nosotros en el Código de Trabajo que nos regulan el trabajo agrícola y ganadero? Esos son los problemas. ¿Cuántos reglamentos tenemos nosotros o disposiciones legales que se refieran al trabajo agrícola y ganadero? Vean, a mí no mucho me gusta hacer énfasis, pero bueno, hay una entidad ahí que defiende a los campesinos que pues vale la pena leerlo en cuanto a este tema de la agricultura. Ustedes, vale la pena leerlo. ¿Saben por qué? Porque ellos se dan cuenta de que, por ejemplo, el empresario, el patrono, no todos por supuesto, pero algunos patronos, algunos empresarios han tratado ya no hayan ni cómo explotar al trabajador y dicen, bueno, el corte de caña ya no vamos a pagar nosotros por hora, vamos a pagar por tonelaje. Si es corte de café, entonces vamos a pagar por peso, quintales o no sé cómo la forma que lo harán ellos. Pero entonces venimos y comenzamos a tener nosotros una serie de preceptos que manejan a nivel mercantil, porque ellos lo que necesitan es que mientras más corte de caña tenga usted, pero que menos le paguen. Entonces, claro, si me están diciendo me van a pagar tanto y yo utilizo a mis 2 hijos, a mi esposa, a todo el mundo de mi familia para poder ganar, si se dan cuenta, realmente no es que estemos generando empleo, ni que estemos nosotros siendo empresarios que estemos cumpliendo las disposiciones en materia laboral, no. Lo que estamos haciendo es explotar al jefe de familia, a toda la familia, porque necesitan producir para ganar bien, porque ya lo están haciendo a destajo, ¿sí? Por lo que ejecutan, por lo que hacen, cuando sabemos de que uno de los principios es de que debían de ser en la agricultura, también deberíamos ser trabajadores asalariados, con sus jornadas de trabajo, con sus horas extraordinarias, con todo lo de la seguridad social, todos esos aspectos deberían de cubrirse. Pero bueno, estamos y en el artículo 2 lo que dice es esa línea de demarcación entre lo que es la agricultura por una parte y lo que es la industria y el comercio por otra parte. O sea, está indicando que en la agricultura vamos a tener inspectores sumamente calificados para ese trabajo. Luego vamos a ver, ahorita les voy a dar el tiempo. El sistema de inspección en el trabajo de la agricultura se aplicará a empresas agrícolas que ocupen trabajadores asalariados o aprendices, cualquiera sea su forma de remuneración y de índole, forma o duración del contrato de trabajo. Bueno, imagínense, ahora resulta que la inspección no va a poder llegar si el empresario está modificando y cambiando su sistema y poniendo, por ejemplo, que no son trabajos asalariados, sino que son trabajadores, por ejemplo, con servicios profesionales, ya sea técnicos o profesionales, ¿va? Entonces ya la prestación de servicios, ellos ya lo van a enfocar desde el punto de vista civil y van a evitar precisamente esta parte de trabajo asalariado. Luego también tenemos en Guatemala de algunas categorías. Yo no sé si han dado cuenta, pero por lo menos yo sí tengo un conocimiento muy claro en el sector donde yo nací y crecí, donde, por ejemplo, Sergio es dueño de la tierra, es propietario de la tierra, Dani es un campesino que va a trabajar ahí en la tierra y se ponen eso es una práctica común en Guatemala. Se ponen de acuerdo y deciden de que después de la cosecha Dani la va a trabajar, Sergio únicamente proporcionó la tierra, el terreno, y bueno, va a trabajar Dani arduamente ahí. Al final un porcentaje de ese producto se lo va a dar en pago se lo va a dar como parte del derecho que tiene Sergio por ser el propietario de la tierra.
Si usted ve todos esos aspectos de nuestra legislación, no lo tiene cubierto. Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si Luis López es trabajador de DANE? Pero Sergio para mí tiene responsabilidad porque Sergio va a recibir parte de la cosecha, posiblemente el 50, el 25, el 30 o el 20% de la cosecha. Entonces, si reciben cosecha, entonces también debería ser responsable laboralmente, también ante Luis, porque Luis es un trabajador de DANE, pero que Sergio también va a tener un tipo de beneficio. Entonces, aquí, por supuesto, habla también de las categorías similares, de las personas que participan en empresas. Vean, las cooperativas. Las cooperativas, yo sé que ustedes, solo déjenme terminar esta parte. Las cooperativas, ustedes saben de que existen cooperativas agrícolas. Precisamente yo hace algunos años traje una cooperativa de productores de manzana en Chichicastenango, era una aldea de Chichicastenango. Lo interesante es que ellos estaban unidos en cooperativa y posteriormente su producto lo adquirió una empresa de Costa Rica. Me recuerdo que este sticker tuvieron que elaborar, muy interesante. Pero como era una actividad netamente mercantil, bueno, imagínate, Cristian, yo te digo, esta cooperativa que yo tuve la oportunidad de ver tenía el apoyo de la cooperación italiana. Recuerdo que le estaba proporcionando cuartos fríos. Lo que es interesante es de que ellos al final consiguen un mercado, imagínense, consiguieron Costa Rica como mercado, pero ya para la actividad mercantil necesitan hacer una sociedad anónima. Y es precisamente donde pues, ellos requieren mi servicio, yo elaboré la empresa y ellos estuvieron comercializando, no sé, pues dejé de elaborar para ellos, pero yo hasta donde supe ellos continuaban trabajando de ese proyecto. No sé si actualmente lo harán, pero por años este grupo de trabajadores guatemaltecos, productores de manzana, incorporados a cooperativas, llegaron a un mercado internacional a través de una sociedad anónima. Y por último, la familia, ¿va? Que ustedes saben de que hay precisamente en la producción agrícola se da mucho el trabajo familia, un trabajo de familia. Aquí pues yo creo que sí se debería intervenir la inspección, por lo menos en el aspecto de la seguridad social. El artículo número 6. Pero si quieren, vamos, Ron, ¿estabas pidiendo la palabra? Gracias, licenciada. Muy buenas tardes, compañeros. Igualmente, buenas tardes. Precisamente el tema de las cooperativas le quería mencionar, porque tuve a bien hacer un proyecto en Concepción Tutuapa, San Marcos, hace unos años, en el estudio de EPS, e hicimos un proyecto de producción de coliflor. Y definitivamente no contemplamos esos aspectos laborales de derechos. Más bien, sí pusimos dentro de sus costos el pago de las prestaciones laborales de las personas que formarían parte de esa cooperativa, porque cada quien recibiría proporcionalmente un salario por la producción que tuvieran. Y iban a concentrar todo el producto en la cooperativa, iban a haber un sistema de comercialización hasta llegar acá a mercado nacional. Pero cuando mencionan la parte de una sociedad anónima para aquellas exportadoras o empacadoras de productos de fruta y hortalizas, que si vamos a Priceman en Estados Unidos o a Walmart, vamos a encontrar Made in Guatemala, las frutas, ¿verdad? Papaya, banano, melones. Entonces ahí hay una línea de comercialización donde creo que se está violentando los derechos laborales, porque a las personas se les paga destajo, o incluso hay cooperativas que sí son cooperativas, pero pasan ahí por camiones y por pick-ups a los terrenitos de los campesinos a recoger ahí sí, los costalitos de producto, y hacen el centro de acopio y todo eso. O sea, hay un sistema que yo considero que se está violentando la parte laboral, o no, claramente no se está tomando en cuenta. Sí. Gracias. A mí lo que me pareció interesante, por ejemplo, es que yo la trabajé y yo sí vi complicado, dije, bueno, ¿y ahora cómo van a hacer? Te digo qué complicación vi yo. Por eso lo importante es que la Inspección General de Trabajo esté preparada para todo esto, para que, por ejemplo, ellos deberían de estar dando esta asesoría. Imagínate, ¿sabes cuál fue mi problema? Dije yo, bueno, ¿y qué hago con la sociedad anónima yo? ¿A quiénes pongo de accionistas? ¿No? Sí, eran un buen grupo de cooperativistas,
Fíjate, la primera dificultad que uno encuentra, ¿va? Entonces, sí se necesita el apoyo de la Inspección General de Trabajo, se necesita el apoyo de peritos, inclusive pues, estamos hablando ahí ya de auditores, gente, precisamente mercadólogos que puedan servirle a esta clase de trabajadores guatemaltecos. Y es lo que yo te digo, falta voluntad política, porque yo creo que si hablamos de productores de manzana, pues yo les hablé un caso que yo conocí, pero por ejemplo, que Ronnie conoce, que yo no sé si fue en EPS que lo hicieron, pero ¿cuánto trabajo de investigación de EPS hay? Importantísimo, ustedes, de veras, por lo menos a nivel de Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Facultad de Ciencias Económicas, que tienen precisamente ese proyecto de ir a trabajar en esa parte de la investigación a los departamentos, a los municipios. Qué valioso usted, porque yo tuve la oportunidad de ver 2 o 3 proyectos de graduados, de auditores graduados, y me pareció sumamente interesante, como lo que Ronnie es, lastimosamente Ronnie, muchas veces es donde falta la voluntad política. Fíjate que ahorita te enseñan a la mente que tuve la oportunidad de estar en una grabación de arquitectura. Y el de arquitectura... Nick, solo dígame a Wilber si puede apagar su micrófono, disculpe que usted está dando un buen tema ahí. Gracias. Wilber, te has encendido tu micrófono. Listo. Wilber. No hay manera, ¿no? ¿Habló, licenciado? Sí, tú. Wilber tiene encendido su micrófono y no deja oír. Ahorita la apago. Gracias, Wilber. Lick, y si me permite solo el último comentario, no quiero absorber mucho a su clase, yo puedo mencionarle, porque tuve la oportunidad tanto de trabajar en una empresa agrícola que se dedica a la producción de palma africana y adicionalmente poder hacer la auditoría a una empresa de ingenio. Obviamente por obvias razones y por la discreción del caso no menciono nombres, pero le puedo decir de que las empresas propiamente en su área laboral de los campesinos, lamentablemente para los ingenios, traen camionadas o buses llenos de familias, les instalan algunas covachitas, le dan el alimento, se lo dan por persona que trabaja, o sea, el papá trabaja y el plato de comida en algunos casos lo raciona toda la familia, porque el señor tiene que jalarse a su familia, hasta les ayudan a trabajar. Entonces hay una gran violación de derechos en los campos, en las fincas de cultivo de caña de azúcar, inclusive de palma africana en general. Gracias. No, sí, es la verdad, te digo, a nivel de agricultura, es que es increíble, yo te digo, que nosotros tenemos que un artículo, los artículos que ustedes ven ahí en la parte que es 137 en adelante, que serán 10 artículos que nosotros tenemos, imagínate, en un código de trabajo que existan 10, cuando debemos de tener una ley específica. Guatemala, país de la eterna primavera, orgullosos del café que producimos. Sin embargo, no nos hemos preocupado de la parte laboral, ¿va? Que cada día, yo te digo, también se perjudica más al trabajador. Hace 10 días, la semana pasada, no sé si escucharon, alguien que está ahí en uno de los sectores empresariales. Ya estamos en el estudio del famoso salario diferenciado. Ya queremos aplicar, creo que es el 105 del Código de Trabajo, donde en cada lugar pues podíamos hacer esto. Vean, la justificación que ellos dicen es que en el campo se vive con menos dinero que en la capital o en el área urbana. Por favor, eso nunca puede ser un motivo para hacer un salario diferenciado. No, todo lo contrario. Yo pienso que ¿por qué no vemos desde el punto de vista de productividad? ¿Cuánto café se produce en Guatemala y cuánto ganancia produce? ¿Cuánta divisa produce? ¿Cuánto desarrollo produce a nuestro país el café? Que yo les digo, pues, para mí sigue siendo relativo, porque dicen el café que, bueno, todo el mundo anuncia, dice, somos generadores del desarrollo en Guatemala, producimos café. Un momento, quienes están obteniendo mejor ganancia son ellos, porque vean,
no solo tienen muy buenos precios a nivel internacional, todavía andan buscando cualquier tipo de beneficio tributario, cualquier tipo. El aspecto ganadero es igual. Entonces, yo creo que todo el mundo en el campo ha tratado de ver, yo creo que sigue siendo, sí, yo te digo, sigue siendo todavía, nos falta mucho en ese aspecto. Déjenme terminar, porque si no nos va a agarrar el tiempo. Después vamos a discutir, solo déjenme terminar. Entonces, el sistema de inspección de trabajo en la agricultura estará encargado de velar por el cumplimiento de términos legales, horas de trabajo, salarios, descanso, vacaciones, seguridad, higiene, bienestar, empleo de mujeres y menores. Vean, estamos hablando de un convenio internacional. Luego también dice que el personal de la inspección de trabajo en la agricultura deberá estar compuesto por funcionarios públicos cuya situación jurídica en condición de servicio le garanticen la estabilidad en el empleo. Lo que hemos hablado, ni siquiera un cambio de gobierno puede producir inestabilidad a los inspectores. Claro, también tienen obligaciones que si cumplen o no cumplen con determinadas obligaciones son motivos de despido. No, lo que está hablando aquí es que por cuestiones políticas no se va a despedir a alguien que se le ha preparado para ser inspector general de trabajo. Luego igual acaba que van a tenerse las aptitudes y los inspectores de la agricultura deben recibir una formación adecuada, no haber diferencia entre hombres y mujeres, salvo los casos muy excepcionales. Y luego dice tomarse las medidas a fin de asegurar que el número de inspectores de trabajo en la agricultura sean suficientes para hacer el cumplimiento efectivo de sus funciones. Eso tampoco se lleva a cabo. Como les digo, no tenemos en el campo, menos estamos hablando de inspectores, que hay que hacer un inspector departamental que a veces tiene 2 inspectores, solo es él, no es imposible que verifique todos estos aspectos. Los inspectores de trabajo no podrán entrar al domicilio privado del productor, por supuesto, si no hay una autorización, un consentimiento del productor o bien una autorización judicial. Luego vamos a ver lo más elemental. Aquí pues dice que deberán notificarse en la inspección de trabajo en la agricultura los casos y en cualquier forma termine la legislación nacional los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Pero vean el segundo párrafo. ¿Quién me lo lee? El número 2 del 19. Dímele. Claro. En la medida de lo posible, los inspectores de trabajo participarán en toda investigación en el lugar en donde hayan ocurrido sobre las causas de los accidentes del trabajo y de los casos de enfermedad profesional más graves, y particularmente de aquellos que hayan tenido consecuencias mortales u ocasionado varias víctimas. Imagínate, pues, cuando hablamos de esto, hemos visto tragedias, últimamente no, pero sí hemos visto tragedias, por ejemplo, del transporte de personas en el campo que han fallecido por accidentes. Esa ya es una tragedia, pues eso ya produce víctimas. Si vamos al uso de insecticidas, si vamos, por ejemplo, cuando vemos toda la parte de la zafra, por ejemplo, el traslado del producto, la forma como lo hacen, bueno, tantas cosas, pero lo importante es que dice que en la medida de su posible, que para mí debería de tener suficientes inspectores o que el inspector participara precisamente en toda la investigación cuando se den casos de accidentes, el polvillo en la construcción, claro que sí, claro que sí. Imagínate, había una empresa aquí en la ruta del Atlántico, no sé si todavía, que precisamente transformaba, creo que algo de piedrín o algo así, y eso era fatal cuando uno pasaba por ahí, o sea, medio ambiente contaminado, y eso te estoy hablando del guatemalteco, que a veces nos sentimos afectados, por ejemplo, con el transporte de la caña, ¿va? Pero ya te imaginas en sí el trabajador, el que sufre verdaderamente las consecuencias de salarios menos del mínimo, que ahora están buscando todo el mundo, viendo de qué manera lo hace a través de facturas y no cumplir con obligaciones laborales, cuando yo te garantizo que en los convenios que ellos han hecho con las empresas transnacionales de venderle nuestros productos agrícolas, se obligan a respetar todos los derechos laborales. ¿Cómo es que la Inspección General de Trabajo, cómo es que el Ministerio de Trabajo no interviene por lo menos para que se cumplan lo que ellos firmaron en esos convenios internacionales de la venta de nuestros productos agrícolas? Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es en sí la estructura de la Inspección General de Trabajo. ¿Se recuerdan que hablamos de las funciones sustantivas? Había una pregunta en el examen. Y también la Inspección General de Trabajo es parte
Sí. Bueno, mira, Ronnie, sí, en Guatemala ustedes falta voluntad política. Yo creo que no es necesario que nosotros explotemos al campesino, al trabajador agrícola y ganadero para obtener mejor ganancia. Yo creo que cumpliendo nosotros con las obligaciones hasta con ellos, obteníamos hasta mejor beneficio. Un trabajador a quien yo verdaderamente cuide, a quien yo verdaderamente le dé respeto, le otorgue todos sus derechos, yo le garantizo que es un trabajador que me generará mayor productividad. Pero por supuesto, el hambre, la miseria, la falta de trabajo en nuestro país obliga muchas veces a que tengamos que tener un tipo de patronos que no respetan ni siquiera los más mínimos derechos de los trabajadores. Entonces, aquí ya están las secciones que tienen, eso ya lo vimos, cuáles son las dependencias que tiene la Inspección General de Trabajo, y pues no la vamos, solo se las dejé ahí subrayadas, lo vimos en el organigrama. Ahora veamos las dependencias. Esto se lo dejé nada más en 276 como referencia. Se recuerdan que cuando vimos la historia, en el 276 del 330 solo estaba la dirección y la inspección. Aquí aparece la Comisión Nacional del Salario, una modificación que se le hizo en el 61, en 1441. Pero yo lo único que quería hacer referencia es de que no se le puede olvidar, para efectos de examen, que para ser inspector de trabajo también se requiere de estar en el artículo 144. Eso lo tienen en cuenta, porque se lo voy a preguntar, hasta lo estoy apuntando aquí, porque los requisitos para ser inspector de trabajo, que dice que son los mismos para ser director general. Luego el proceso de aprobación del reglamento interior de trabajo. Se recuerdan que quien aprueba un reglamento de trabajo es la Inspección General de Trabajo, artículo 59, pero donde se inscribe un reglamento interior de trabajo, eso le corresponde a la Dirección General de Trabajo. Pero para no confundirlo, quien aprueba los reglamentos interiores de trabajo es la Inspección General de Trabajo. Las suspensiones. En las suspensiones aquí está que en el artículo 70, 71, 73, la participación que tiene directamente la Inspección General de Trabajo cuando se suspenden los contratos de trabajo, especialmente en la suspensión colectiva. Luego, el regresar a los trabajos cuando se da. El patrono, cuando no se suspendió por X motivo, hubo suspensión de labores y no logra localizar, ya inclusive puede ser por una huelga, no logra localizar a los trabajadores, acude a la inspección pues va a tratar de ver los medios, inclusive con publicaciones en el diario oficial, para indicarle a los trabajadores que deben de regresar a sus labores. Autorización para trabajar los días de asueto y días de descanso. Si por la naturaleza de la empresa se requiere que el trabajador trabaje días de asueto y descanso, se necesita que esto esté calificado debidamente por la Inspección General de Trabajo. Autorización para actuar como representante o intermediario del patrono en el trabajo agrícola y ganadero. El último párrafo lo que dice es que si usted quiere ser este representante o este intermediario, necesita demostrar ante la inspección sus antecedentes y buenas costumbres. Y, por supuesto, únicamente tienen validez cuando tienen la autorización escrita de la Inspección General de Trabajo. El visto bueno, cuando usted ya tiene el documento, que usted es un representante del patrono, ya tiene usted su carta poder, debe necesariamente en el pie de esa carta poder existir el visto bueno de la Inspección General de Trabajo, de lo contrario no tiene ninguna validez. Prohibición en el trabajo de mujeres y menores. Por supuesto, si ningún reglamento indica, pues en todo caso será la Inspección General de Trabajo quien indique lo relativo a lugares insalubres y peligrosos para varones, mujeres o menores de edad. Autorización para trabajo de menores. El 150, pero no lo vamos a leer porque ya sabemos que en Guatemala no se permite ni le van a autorizar nunca que trabajo para un menor de 15 años. Eso sí que le quede claro, no se lo va a autorizar. Y si no, pues pídale usted por acceso a la información. Que usted quiere solicitar que trabaje un menor de 14 años y le van a decir que evidentemente no lo permite. Está dentro del informe o dentro de la rendición de cuentas del ministerio ese aspecto que no se puede otorgar ningún tipo de autorización
para un trabajador menor de 15 años. Licenciado, una consulta. Sí, Sergio. Disculpe, ¿qué tan difícil es que una persona poder entregar a un... Le voy a comentar el caso. Mi hija este año se gradúa y ella está con que quiere empezar a trabajar, pero el problema es de que ella cumple los 18 años el 23 de noviembre. Entonces, que los cumpla el 23 de noviembre es sinónimo de que hasta el otro año puede trabajar. ¿Qué tan difícil es que una persona de 17 años le autoricen, o cuánto tiempo se lleva ese trámite para la autorización de un menor? No, Sergio. Fíjate que los problemas más serios que yo veo es el Estado. En la iniciativa privada no, ¿oíste? El artículo 31 es claro, Sergio. Tu hija de 17 años puede firmar su contrato de trabajo y percibir su salario. El Estado, el problema que nosotros tenemos es de que el Estado tiene perfiles. Y, por ejemplo, similares para ser oficinista 1, por ejemplo. No, yo te digo, la legislación es clara, y lo vamos a ver. Bueno, lo tengo acá dentro de lo que vamos a ver de la inspección, lo tengo bien clarito, bien clarito, no dicho por mí, dicho por la propia Inspección General de Trabajo, que un menor, bueno, primero dice que no se autoriza ningún, así lo dicen ellos, ningún contrato a ningún menor, pero dice que ante la duda que presentan los trabajadores de 15 a 18 años, entonces ellos les extienden una constancia, pero más en esa constancia les hacen de ver todos sus derechos que tienen como trabajadores, pero lo dicen ellos propiamente en el informe. Pero por la pregunta de Sergio, me preocupa un poco, fíjate Sergio, ayer estaba pensando precisamente, dije yo, ya es necesario que se presente una inconstitucionalidad, ¿verdad? Porque no es posible que el Estado no permita que trabajen menores de 18 años en las instituciones del Estado, cuando el Código de Trabajo indica que sí se puede hacer. Entonces, yo en lo personal creo, creo. Y si no, pues hay lugar donde Dios te tiene, creo que de repente, pues, algún diputado mal parado que encontré ahí, decirle, mire usted, dice que el Código de Trabajo dice que 15 años, ¿por qué no plantea ahí algún tipo de reforma, algo? ¿Sabes por qué? Porque yo creo que si la Corte de Inconstitucionalidad uno acude a indicar que los perfiles de los trabajos en el Estado no pueden requerir 18 años, porque en todo caso hay discriminación de los de 15 a 18, porque yo estoy de acuerdo, la explotación infantil, para eso en la iniciativa privada, pero decime, ¿por qué el Estado, por qué si la iniciativa privada sí te permite la ley que yo a los 16, 17 años pueda firmar mi contrato de trabajo y percibir mi salario, ¿por qué el Estado no lo puede hacer? Pero eso está directamente en un artículo del Código de Trabajo o de... No, tú haces el 31, mira, 31, 131, el convenio 138 de la OIT y creo que es el 260-2019, el reglamento. ¿Oíste? Eso está clarito ahí. Lo vamos a ver. Porque una reforma se tarda demasiado y ahorita como está depolitizado y de todo lo demás, no sale. Lo más fácil es meter una inconstitucionalidad. Sí. Yo te digo, ayer lo estaba pensando, que dije yo, bueno, ¿y qué pasa con el Estado cuando tiene los perfiles? Ahí está, Cristian. ¿Estás por ahí, Cristian? Bueno, sí. Lo vamos a ver en los anexos hoy. Ahí Cristian nos está indicando. Cuando nos detengamos lo vamos a ver, ¿oíste? Y ¿sabes qué, Sergio? Yo comenzaría con algo. Me gustaría que interpusieras un proceso a la información, ¿sí? Que requirieras por acceso a la información. El ministerio te contesta muy rápido, indicando de que si a los 15 años ya puedes firmar tu contrato de trabajo y percibir tu salario. Ellos te van a contestar que sí, ¿sí? Esa sería nuestra base para poder acudir después, ¿oíste? Yo estoy con inquietud porque dije yo creo que el Estado discrimina acá. Fíjate que el Estado, no en todos los lugares, pero ya en la mayoría, te recuerdas que tenemos edad para trabajar.
tenemos edad para trabajar. Ya viste que la mayoría la universidad quitó nosotros a los 65 años de edad era obligatorio el retiro, ¿viste? Era obligatorio el retiro. Pero el sindicato presentó la inconstitucionalidad y lo admitió y la Corte Constitucional dijo que era discriminación por edad. Por eso es de que ahora los profesores titulares de la casa de estudios, lo que hablé la vez pasada, imagínense, si nosotros queremos llegar aquí a los 100 años con usted, llegamos, aunque para sentarme me lleve media hora y para pararme hasta media hora, pero no me pueden despedir. No hay una norma que me diga que me tienen que retirar. Claro, ya tendrá que ser. Muchas gracias, Yagile. Pero te voy a decir que ya que hay en nosotros tu posición como persona, decir, bueno, también hay un tiempo de retiro, hay un tiempo donde tienes que irte. Pero, por favor, Sergio, vamos a tocar este tema específico, ¿viste? Y cuando toquemos el anexo que hablaba Cristian por ahí. Entonces, yo solo quiero terminar con esto. El 51, pues ya lo hemos analizado, que por la naturaleza del trabajo, se requiere que sea una mujer, pues necesariamente tenemos que pedir a la Inspección General de Trabajo y la Oficina Nacional de la Mujer esa autorización para realizar trabajos. Me interesa uno por acá, prohibición de la mujer trabajadora. Vean qué interesante esto. Esto se nos había escapado en el 1, porque yo siento que es un poco, no mucho me parece el artículo, pero está ahí, es una norma. Vean lo que dice esto. Prohibición para la mujer trabajadora. Toda mujer trabajadora tiene derecho al PRE y al POS. Pero ¿qué pasa si la mujer trabaja? ¿Qué pasa si dice, veámoslo mejor de una vez, ¿sí? Vean lo que dice. El pago de salario durante los días de descanso anterior y posterior al parto se subordina al reposo de la trabajadora. Le va a pagar ya sea el Estado o el patrono, perdón, el Seguro Social o el patrono, le va a pagar su reposo por el PRE y el POS. Pero dice, y debe suspenderse si el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o la Inspección General de Trabajo, a solicitud del patrono, comprueba que dicha trabajadora se dedica a otras labores remuneradas. Me le ponen mucha atención a esto. Se nos escapó en el laboral 1, pero por favor, si se llega a comprobar que la trabajadora está en su reposo de pre y post y está trabajando, le van a suspender el pago del salario. Lo dice el 152. Sí, y él insiste. Decime. Licenciado, o sea que la trabajadora, en un dado caso, tenga 2 trabajos, uno en la mañana, uno en la tarde, está embarazada, tiene que pedir al mismo tiempo en los 2 trabajos. Claro. Y el PRE y el POS. Ese es su derecho. Ese es su derecho. O sea que no puede dársele en un tiempo distinto. No, es que imagínate, es lo que, mira, pues, ¿te recuerdas que cuando hablamos nosotros de estos descansos aún de las vacaciones? Fíjate que nosotros vimos que realmente las vacaciones tienen una excepción para ustedes. Todo prescribe. Por ejemplo, la prescripción normal es de que después de 2 años prescriben todos sus derechos. Fíjate que las vacaciones tienen la excepción de los 5 años, que es la única, solo para efectos de pago. Pero, por ejemplo, lo lógico es de que si yo trabajo 1 año, yo al año tengo derecho a mis vacaciones. Pero suponete que por alguna circunstancia yo no las gocé. Y hablemos qué pasa realmente en la práctica. Muchas veces, Marco, no gozas tus vacaciones porque vos decís, pues no la necesito en este momento. ¿Sí? No la necesito en este momento. Entonces, las vas dejando. Por ejemplo, ahorita no hablo el nombre de la institución, pero, por ejemplo, hay una entidad del Estado donde, te estoy hablando de este año, los trabajadores que tenían 3, 4 periodos de vacaciones que no los habían gozado, les está obligando a decir, usted se me va en el año 2 veces a gozar de su periodo de vacaciones, que tiene que ponerse al día en sus vacaciones. Le hemos violentado sus derechos. Entonces, es igual, Marco, si eso es un derecho al descanso, imagínate, estás en el pre y el post, tu salud es una salud que hay que cuidarla. Entonces no es justo que estés trabajando, pero en concreto, de los 2 lugares se tiene derecho a su pre y su post, se tiene que retirar de los 2 lugares. Ronnie, ¿qué me decís ahí?
En ese caso yo considero que la persona puede estar laborando en 2 lugares distintos, toda vez le estén también pagando su IX o descontando su IX principalmente. Pero me surge la duda, ahí hay más pregunta que opinión. Si la empresa donde ella trabaja en una empresa donde le descuenten, pero en otra empresa donde no le descuenten, la ley es clara en decirle que tiene derecho a su pre y su post, sí, pero sí, habla también del instituto. Pero pongamos que la señora trabaja como doméstica, pero ahí no le pagan nada de X, y en la mañana trabaja en otra empresa con X. En teoría. Mira, o educacional, porque ahí también entra lo que yo preguntaba, si así sea trabajo educativo dando clases. Es que vean, lo que tenemos que tener bien claro es esto. Estamos hablando de un trabajador, la pregunta Marco es un trabajador que tiene 2 trabajos, ¿sí? 2 trabajos, ¿sí? Pre y post, pues tiene derecho, bueno, 2 trabajos, ¿no? ¿Sí? Ronnie plantea el otro problema. En uno paga seguro social y en el otro no paga seguro social, ¿sí? Bueno, primero, Ronnie, aún el trabajo que especificaste es el trabajo a casa. Ronnie, la ley es clara. Con un trabajador que tenga de casa particular, debe de pagar el seguro social. ¿Sí? Claro. Muchas circunstancias. Lo que les quiero decir a ustedes es que, por favor, los periodos de descanso, el pre y el post, por favor, la mujer los tiene que gozar ustedes. No, hombre, si su salud no está al 100, por favor, no está al 100, tiene que aprender. Claro, yo te digo, la pregunta tal vez de Maco, la tuya pues fue un poco más especial, ¿va? De que en ese caso, pero la Maco creo que, o Sergio que hablaban, por ejemplo, que muchas veces trabajas en una entidad, es un profesional, trabajas en 2 entidades, hablando de la mujer trabajadora. No, en esos 2 casos ella tiene que ser suspendida, pero tal vez lo que yo quería llamar la atención a ustedes es de que si ella, supongamos que trabaja en un solo lugar, pero resulta que era, bueno, son 84 días, ¿va? Entonces yo bien puedo trabajar unos 2 meses con otra empresa para ganar mis centavos y tener un mejor ingreso. Esa es la prohibición que hay, ¿sí? Que ella no puede, mientras esté en el pre y el post, no puede ir a trabajar a otro lugar. Si el IX o la inspección se dan cuenta, definitivamente le van a suspender el pago que tiene derecho por el pre y el post. Solo déjenme terminar estos 3 artículos que me quedan. El 171, jóvenes, hablamos de que la inspección debe vigilar porque el cumplimiento en el trabajo de aprendizaje sea necesario. En el 171 resulta que el aprendiz, el patrón no le quiere dar su certificado, no le quiere elaborar su examen, entonces el aprendiz tiene derecho a acudir a la inspección tiene un trámite ahí para que se le lleve a cabo los exámenes, si los aprueba, le ordena la inspección al patrono que debe extender en un tiempo bien prudencial el certificado. El aviso de formación de un sindicato, esto ya lo hablamos. En los 109 lo que dice es 20 trabajadores queremos formar un sindicato, damos aviso a la inspección solo para efectos de inamovilidad, para que no nos despidan. Pero todo el trámite de los sindicatos se da ante la dirección general. Solo es para efectos donde interviene la inspección para no tener represalias de despido por parte del patrono cuando vamos a formar un sindicato. El 212. Todos miembros, bueno, aquí lo que está hablando es de que todo trabajador, ninguna persona, fíjense que este artículo cuando veamos los sindicatos lo vamos a analizar bien, creo que es no me recuerdo ahorita que el número, pero hay un artículo ahí que aparentemente se contradice con que ninguna persona puede pertenecer a 2 o más sindicatos simultáneamente. No es lícito pertenecer a un sindicato de trabajadores de los representantes del Estado, los representantes de los patronos. De conformidad con el artículo 351, creo que es a partir del 3er párrafo, ahí están todos los representantes del patrono, ¿sí? Y por favor, los representantes del patrono no pueden pertenecer al sindicato, pero por favor, en los estatutos, cuando usted pone un sindicato, ella, por ejemplo, que Ronnie, Maco, Sergio, los 2 son Sergio Estardo, está Chan, está Quiñones ahí, pero bueno, Sergio 1 y Sergio 2, bueno, ellos son representantes del patrón. Para que nosotros en los estatutos podamos excluirlos, necesitamos que ese artículo donde lo vamos a tener tengan el visto bueno de la inspección. Si no lo tienen, no lo podemos agregar nosotros, Aunque lo pongamos, no va a tener la validez
porque de acuerdo con el 212, sí necesitamos el aval de la Inspección General de Trabajo. ¿Por qué? Porque ese es un problema serio. ¿Quién es verdaderamente representante del patrón o no? Entonces comienza, por ejemplo, en el Estado. Los que son de libre remoción no pueden pertenecer a un sindicato. ¿Por qué si libre remoción? Es que dice que son representantes del patrón o son trabajadores de confianza. Entonces tenemos que irnos a las definiciones del 351 para poder entender quién es representante del patrón. Pero lo importante acá es que necesitamos la autorización de la Inspección General de Trabajo. Bueno, jóvenes, ahí... Bueno, ahora sí tenemos, en que sea 2 minutos. Vean, esto de la inspección es sumamente amplio. Estamos hablando de la parte administrativa. Ya vamos a terminar y yo creo que ya vamos a comenzar con una parte interesante, que ya es el análisis del código de todo lo que tenemos que ver hoy. ¿Tenemos alguna duda ahí? Si no, pues lo dejamos hasta ahí para que les queden que sea 5 minutos para estudiar para mañana. ¿Qué clase les toca mañana? Mañana es Derecho Civil, licenciado. Le voy a contar que me metí a la página del ministerio y hay un link especial para trabajo de adolescentes. Y me dice que para más información puede acudir a la Unidad de Protección al Adolescente Trabajador ubicada en la dirección de la Torre Empresarial o llamar al teléfono 2422-2540. Mañana voy a llamar a ver qué es lo que me dicen y le comento. Creo que es mucho más rápido que solicitar la información. Sí, pero yo te digo, para efectos de que en caso como tu caso es concreto por tu hija, ¿va? Me gustaría que tengamos esta información a nivel de la clase, pero me gustaría que lo pidieras por acceso a la información, ¿no? Para que lo tengamos como base posteriormente, porque va a llegar el momento donde tu hija va a requerir eso y a tener la base. Porque hay empresas que, yo te soy honesto, que desconocen esto, por favor. Y el empresario no debe conocer esto, debe conocerlo el abogado, quien lo está asesorando. Ahí creo que Ron está de acuerdo conmigo y Sergio Starlo Chan también está de acuerdo conmigo de que la empresa lo desconoce, somos nosotros los que debemos de hacerle ver de que, mire, sí se puede, ¿va? Yo le garantizo que ahorita no es un empresario, mire, hay un joven ahí de 16 años que quiere trabajar, ¿qué es lo que nos va a decir? Vaya a pedir la inspección o no le dé trabajo porque vas a tener problemas. Quienes lo saben somos nosotros. Ahora, por supuesto, ustedes como estudiantes de la facultad. Jóvenes, lo vamos a dejar ahí porque yo sé que tienen mañana su clase. Y si Dios quiere, el viernes penetramos a una buena discusión. Así de que pasen buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Gusto saludarle. Adiós, se cuidan. Buenas noches, licenciado.